¿Alguna vez te has sentido completamente abrumado por la frustración hasta el punto de decir o hacer algo que después lamentarías? Yo también he estado allí. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera paz y felicidad no provienen de cambiar a los demás, sino de dominar tus propias reacciones? En el video de hoy compartiré cómo la filosofía estoica puede ayudarte a tomar el control de tus emociones y transformar tu vida sin necesidad de que nadie más cambie. Quédate hasta el final y descubrirás herramientas simples y poderosas para que esta transformación sea posible. El estoicismo, una filosofía de la antigua Grecia, puede parecer algo sacado de un libro polvoriento, pero en realidad es uno de los enfoques más prácticos y transformadores que puedes adoptar hoy. Fundado por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, el estoicismo nos enseña cómo navegar por la vida sin dejarnos dominar por nuestras emociones. Se trata de enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Y seamos honestos, una de las emociones más destructivas que enfrentamos es la ira. Nubla nuestro juicio, nos hace actuar impulsivamente y nos deja con sentimientos de arrepentimiento. Pero, ¿y si pudieras aprender a dominar tu ira antes de que te domine a ti? El estoicismo nos ofrece herramientas poderosas no solo para controlar la ira, sino para convertirla en una fuente de crecimiento personal. Hoy profundizaremos en cómo puedes usar la sabiduría estoica para dominar tus emociones y crear una vida tranquila y feliz, sin importar lo que hagan los demás a tu alrededor. Si estás listo para transformar tu vida emocional, dale al botón de suscripción y comencemos. Todos experimentamos ira, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene realmente? ¿Por qué algunas personas parecen enfadarse con facilidad, mientras que otras permanecen tranquilas ante la adversidad? Según el estoicismo, la ira surge cuando nuestras expectativas chocan con la realidad. Piénsalo, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las personas actúan de formas que no deseamos, o cuando la vida no es justa, nos sentimos frustrados, y esa frustración se convierte en ira. Como dijo Epicteto famosamente, no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Déjame explicarlo. No es el tráfico, la crítica o el mal tiempo lo que nos enfada. Son nuestros pensamientos, nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Si esperas llegar a tiempo y estás atascado en el tráfico, tu mente reacciona automáticamente con frustración. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar esa reacción automática? Los estoicos nos enseñan que la ira no es algo que debamos aceptar como inevitable. En lugar de ceder a ese impulso de ira, tenemos el poder de controlar cómo respondemos. La raíz de la ira no está en el mundo exterior, sino en la forma en que lo interpretamos, en nuestro diálogo interno. Piensa en la última vez que te enfadaste. ¿Fue realmente la situación o fue tu propia expectativa la que causó la reacción? Por ejemplo, cuando estamos atascados en el tráfico, nuestra expectativa es que deberíamos estar avanzando, que deberíamos llegar a tiempo. Pero en ese momento no podemos controlar el tráfico. Aún así, dejamos que nuestra frustración crezca, alimentando nuestra ira. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los estoicos dicen, lo que podemos controlar no es el mundo que nos rodea, sino nuestra respuesta a él. Cuando surge la ira, da un paso atrás. Reflexiona sobre tus expectativas. ¿Son realistas? ¿Están dentro de tu control? Al cuestionar esas suposiciones, rompes el ciclo de la ira. Corte a una escena de alguien eligiendo calmadamente su respuesta, tomando una respiración profunda. En lugar de reaccionar automáticamente, el camino estoico es hacer una pausa, reflexionar y elegir cómo queremos responder. El poder no está en cambiar la situación, sino en cambiar nuestra reacción ante ella. La ira no nos controla a menos que se lo permitamos. Cuando dejamos de alimentar nuestras expectativas y comenzamos a aceptar el momento presente tal como es, podemos cambiar cómo nos sentimos
y actuamos. Y eso, amigo mío, es el primer paso hacia la verdadera paz. Una de las lecciones más profundas de la filosofía estoica es la idea de enfocarse únicamente en lo que puedes controlar. Suena simple, pero es verdaderamente transformador. En medio de un momento de tensión, es fácil sentir que todo está fuera de nuestro alcance. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, incluso nuestras emociones. Pero aquí está la verdad. Hay una sola cosa que puedes controlar en cada situación, y esa eres tú mismo. Analicemos esto con más detalle. En cualquier momento difícil hay dos cosas en juego: lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Por ejemplo, si alguien te critica, no puedes controlar sus palabras ni sus opiniones, pero sí puedes controlar absolutamente cómo reaccionas ante ellas. Esta es una enseñanza central del estoicismo: centrarse en tus acciones, tus pensamientos y tus respuestas. Es en estos momentos, cuando todo parece fuera de control, cuando necesitamos recordar el mantra estoico. No estamos perturbados por lo que sucede, sino por nuestros pensamientos sobre lo que sucede. Cuando alguien nos critica, no podemos controlar sus palabras, pero sí podemos controlar cómo las recibimos. ¿Elegimos ofendernos? ¿Dejamos que nuestra ira aumente? ¿O hacemos una pausa, reflexionamos y respondemos con compostura? Cuando enfrentas un desafío externo, pregúntate esto: ¿qué está bajo mi control en este momento? La situación puede ser difícil, pero siempre tienes control sobre tu mentalidad y tus acciones. Ahí es donde reside tu poder. Cuando aprendes a dirigir tu enfoque hacia adentro, dejas de sentirte víctima de las circunstancias externas y empiezas a convertirte en el maestro de tus propias reacciones. Probemos un ejercicio sencillo. La próxima vez que sientas que tu ira aumenta, tómate un momento para preguntarte: ¿qué puedo controlar aquí? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo puedo actuar con calma y sabiduría sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor? Recuerda, el estoicismo nos enseña que nuestra paz proviene de enfocarnos en lo que está a nuestro alcance: nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Todo lo demás está fuera de nuestro control. Cuanto más te enfoques en esto, más paz encontrarás, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando empezamos a practicar esta mentalidad, dejamos de ceder nuestro poder, dejamos de ser esclavos de los eventos externos y recuperamos el control sobre nuestras propias respuestas. Y es ahí cuando comienza la verdadera libertad. Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida es aceptar la realidad tal como es. Con frecuencia resistimos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea una situación, una emoción o una persona. Queremos que las cosas sean diferentes, y cuando no lo son, la frustración y la ira crecen dentro de nosotros. Pero el estoicismo nos enseña que la aceptación no es solo un acto pasivo, es una herramienta poderosa para la paz interior. Tómate un momento para pensar en una situación en la que sentiste frustración o ira. ¿Fue porque estabas luchando contra la realidad? Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, dijo: no son las cosas mismas las que perturban a las personas, sino sus juicios sobre las cosas. Pongamos un ejemplo. Estás atascado en el tráfico y tu mente empieza a acelerarse. Piensas en lo tarde que llegarás a una reunión importante o en cuánto tiempo estás perdiendo. Es aquí cuando comienza la batalla, no con el tráfico, sino con tu propia mente. La realidad es que estás en el tráfico, no puedes cambiarlo, sin importar cuánto lo resistas. Pero al resistirte, te estás haciendo enfadar, estresar y sentir ansiedad. En lugar de luchar contra la situación, el estoicismo nos enseña a aceptarla tal como es. Aceptar no significa rendirse ni aprobar todo lo que sucede a tu alrededor. Significa soltar la ilusión de que puedes controlarlo todo. Cuando dejas de luchar contra lo que ocurre, te liberas del dominio de la ira y la frustración. En el estoicismo practicamos el arte de aceptar el momento presente. Cuando te encuentras con algo que no puedes controlar, como el tráfico o el comportamiento grosero de alguien, acéptalo como parte de la vida. Esto no significa que debas agradarlo, simplemente significa que dejas de malgastar energía tratando de cambiar lo que está fuera de tu control. Piénsalo así: al aceptar la realidad,
dejas de darle poder sobre tu estado emocional. En lugar de atraparte en lo que debería haber sido, creas el espacio para responder con claridad y calma. La aceptación es una elección consciente. La próxima vez que enfrentes algo que no sale como esperabas, ya sea tráfico, una fecha límite perdida o un comentario grosero de alguien, haz una pausa y recuérdate: esta es la realidad a la que me enfrento ahora. ¿Cómo puedo responder con gracia y sabiduría? Al aceptar lo que es, recuperas tu paz. Dejas atrás la frustración innecesaria y te permites actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con ira. Ese es el verdadero poder de la aceptación estoica. Una de las prácticas estoicas más simples y poderosas es la pausa. En nuestro mundo acelerado, solemos reaccionar rápidamente, a veces sin pensar, dejando que emociones como la ira tomen el control. Pero el estoicismo nos enseña la importancia de hacer una pausa antes de responder. Este breve momento de quietud puede marcar toda la diferencia. Imagina esto: estás en medio de una discusión, estás frustrado, las emociones suben y cada instinto te dice que respondas de inmediato. Pero, ¿y si, en lugar de responder al instante, te tomaras un momento para hacer una pausa? Solo unos segundos para respirar, centrarte y pensar en cómo quieres responder. Este simple acto de hacer una pausa nos permite recuperar el control de nuestras emociones. Los filósofos estoicos, como Epicteto, sabían que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Al hacer una pausa antes de responder, nos damos el espacio para elegir nuestra respuesta con pensamiento y sabiduría. Cuando la ira o la frustración empiezan a surgir, en lugar de ceder a ese impulso, toma una respiración profunda. Cierra los ojos un momento si lo necesitas. Esta pequeña pausa, este instante de reflexión, puede evitarte decir o hacer algo que lamentarás después. Piénsalo como pulsar el botón de reiniciar. Cuando haces una pausa, te das la oportunidad de reflexionar sobre tus valores, sobre las virtudes estoicas de sabiduría, templanza y justicia. Puedes preguntarte: ¿cuál es la forma más constructiva de responder aquí? ¿Qué tipo de persona quiero ser en este momento? Practiquémoslo juntos. La próxima vez que sientas que la ira aumenta, ya sea en una discusión o en una situación estresante, haz esto. Haz una pausa de 5 segundos. Respira profundamente. Exhala lentamente. En ese breve momento, recuperas el control. Eliges la calma sobre el caos. La pausa es el espacio donde reside la sabiduría. Es donde podemos elegir no reaccionar por impulso, sino actuar con claridad. Cuanto más practiques esto, más descubrirás que tienes la capacidad de controlar tus emociones, en lugar de dejar que ellas te controlen. Así que inténtalo hoy. La próxima vez que sientas que te alteras, toma una respiración profunda y haz una pausa. Ese pequeño acto puede transformar cómo experimentas el mundo y cómo respondes a él. Las expectativas. ¿Cuántos de nosotros las sostenemos con fuerza solo para sentirnos defraudados cuando la realidad no las cumple? Esperamos que las personas se comporten de cierta manera, que las cosas sigan el plan. Y cuando no lo hacen, a menudo nos sentimos enfadados, frustrados o decepcionados. Pero, ¿y si te dijera que una de las mejores formas de liberarte de la decepción es soltar tus expectativas? Piénsalo. Cuando establecemos expectativas, básicamente nos preparamos para posibles decepciones. Por ejemplo, podrías esperar que tu amigo responda inmediatamente a tu mensaje, pero cuando pasan horas sin respuesta, tu frustración crece. La realidad es que no tienes control sobre su respuesta y, sin embargo, tu ira aumenta por una expectativa. El estoicismo nos enseña que la raíz de la decepción suele ser la brecha entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. En lugar de aferrarnos a las expectativas, los estoicos nos animan a abrazar el momento presente sin prepararnos para la decepción. Marco Aurelio dijo: el obstáculo para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino.
camino. Cuando dejamos de esperar que todo salga perfecto, dejamos de resistir la realidad. Soltamos la necesidad de que las cosas sean diferentes y al hacerlo, sentimos menos frustración. Comienza con momentos pequeños. Cuando sientas que tus expectativas crecen, ya sea en una conversación, un evento o incluso un proyecto, recuérdate, solo puedo controlar cómo respondo a esto. No puedo controlar cómo actúan los demás ni cómo se desarrollan las cosas. Cuanto más sueltes expectativas irreales, más paz sentirás. En lugar de aferrarte a expectativas, permítete simplemente disfrutar lo que está sucediendo en el momento. Al aceptar la vida tal como viene, sin la presión de cómo debería ser, te liberas del dominio de la decepción. Te liberas para vivir plenamente en el presente. Entonces, ¿qué pasaría si dejaras de esperar que todo saliera perfecto? Y si en cambio permitieras que la vida siguiera su curso, pruébalo hoy. Suelta la necesidad de que todo coincida con tu visión de cómo debería ser y observa cuánto más ligero y libre te sientes. Una de las técnicas más poderosas en la filosofía estoica es la reencuadración. Ver una situación difícil desde una nueva perspectiva. En lugar de ver los obstáculos como amenazas, podemos elegir verlos como oportunidades de crecimiento. Este cambio de perspectiva puede transformar radicalmente cómo experimentamos el mundo. Digamos que acabas de enfrentar un revés. Tal vez un proyecto en el trabajo no salió como planeabas o recibiste una crítica que dolió. Nuestro primer instinto podría ser sentir ira o frustración. Pero, ¿y si, en lugar de verlo como un fracaso, reencuadráramos la situación como una oportunidad para aprender y crecer? Reencuadrar consiste en cambiar la forma en que interpretamos los eventos. En lugar de ver un desafío como un obstáculo, podemos verlo como una oportunidad para mejorar, practicar la resiliencia o obtener una visión valiosa. Como dijo Marco Aurelio, el emperador estoico, el obstáculo para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Esto significa que los obstáculos que enfrentamos no están aquí para detenernos, sino para guiarnos, para ayudarnos a crecer más fuertes, sabios y capaces. Piensa en un momento en que enfrentaste una crítica o un fracaso. Te sentiste inmediatamente desanimado o hiciste una pausa y te preguntaste: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede ayudarme este desafío a crecer? Al reencuadrar la situación, tomamos el control de cómo respondemos. La reencuadración es una práctica que puedes comenzar hoy. Cuando enfrentes una situación que desencadene ira o frustración, pregúntate: ¿cómo puedo ver esto desde otra perspectiva? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo usar esto como una oportunidad para crecer? Cuanto más practiques la reencuadración, más resiliente te volverás. Empezarás a ver los obstáculos no como amenazas, sino como peldaños hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. En el corazón de la filosofía estoica yace la creencia de que cultivar la virtud es el antídoto contra la ira y muchas otras emociones negativas. Las virtudes estoicas, sabiduría, coraje, templanza y justicia, son las cualidades que nos ayudan a navegar el mundo con paz interior, incluso frente a la adversidad. Cuando practicamos estas virtudes, cambiamos nuestro enfoque de reaccionar a las circunstancias, a responder de formas que se alineen con lo mejor de nosotros mismos. Esto es especialmente poderoso en el caso de la ira. La ira a menudo surge cuando sentimos que nos han hecho daño o cuando percibimos una injusticia. Pero practicar la virtud nos permite elevarnos por encima de estas emociones. Exploremos estas virtudes con más detalle. La sabiduría nos ayuda a entender el mundo y a nosotros mismos, dándonos claridad para responder en lugar de reaccionar. El coraje nos da la fuerza para enfrentar desafíos con calma, incluso en situaciones difíciles. La templanza nos enseña el autocontrol, permitiéndonos resistir el impulso de explotar cuando somos provocados. La justicia nos guía a actuar con equidad, asegurando que respondamos con integridad, no por ira. Desglosémoslo con un ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión y alguien te critica duramente. Tu reacción inmediata podría ser defenderte o incluso retaliar. Pero en cambio, si
practicas sabiduría, podrías hacer una pausa y reflexionar sobre la crítica. ¿Es válida? ¿Hay algo que aprender? Con la templanza, controlas el impulso de reaccionar impulsivamente. Con coraje, mantienes firme tu integridad, sabiendo que no necesitas demostrar tu valía con ira. Y con justicia, tratas a la otra persona con equidad, reconociendo que sus palabras podrían no ser personales, sino una reflexión de su propia perspectiva. La práctica de la virtud no se trata de ser perfecto, sino de esforzarse por encarnar estas cualidades cada día. Cuando cultivas la virtud, la ira pierde su poder sobre ti. En lugar de reaccionar con frustración o agresión, comienzas a responder con calma, claridad y una profunda sensación de fortaleza interior. Entonces, ¿cómo puedes empezar a practicar la virtud hoy? Comienza pequeño. En cada interacción, pregúntate, ¿cómo puedo actuar con sabiduría aquí? ¿Qué significaría el coraje en este momento? ¿Cómo puedo responder con justicia y autocontrol? La virtud no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, pero con cada paso que des hacia encarnar estas virtudes estoicas, notarás que tu ira y frustración comienzan a desvanecerse. Descubrirás que te vuelves más resiliente, más centrado y más tranquilo, sin importar lo que la vida te lance. Hemos recorrido mucho terreno hoy sobre cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a dominar nuestras emociones y encontrar paz interior, incluso frente a la ira. Resumamos rápidamente las lecciones clave. Aprendimos que la ira surge de nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, no de los eventos en sí. Discutimos la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar y cómo este simple cambio puede reducir drásticamente la frustración. Exploramos cómo aceptar la realidad tal como es, sin luchar contra ella, puede liberarnos de la ira y el estrés innecesarios. Practicamos el poder de la pausa, tomar un momento antes de reaccionar para darnos espacio a responder con claridad, no por impulso. Descubrimos que soltar las expectativas lleva a menos decepciones y a un estado mental más pacífico. Hablamos sobre reencuadrar, ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, no como barreras. Y finalmente, exploramos cómo la virtud, la práctica estoica de sabiduría, coraje, templanza y justicia nos ayuda a responder a la vida con fortaleza en lugar de reaccionar con ira. Ahora, aquí está la parte más importante. El camino para dominar tus emociones y encontrar una paz duradera es un viaje de toda la vida. Pero comienza con pequeños pasos, con las prácticas que hemos explorado hoy. Cada vez que apliques un principio estoico, por muy pequeño que sea, estás entrenándote para responder de forma alineada con tu yo más elevado, y con el tiempo esto transformará tu vida. Así que tengo una pregunta para ti. ¿Qué práctica estoica comenzarás a aplicar hoy? ¿Será hacer una pausa antes de reaccionar, soltar expectativas o tal vez reencuadrar los desafíos como oportunidades? Sea lo que sea, te animo a dar ese primer paso hoy. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Me encantaría saber cómo estás aplicando la sabiduría estoica en tu vida. Si este video te ha ayudado, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que pueda beneficiarse y suscribirte para más sabiduría estoica y consejos prácticos para la vida. Juntos, podemos construir una comunidad de personas que viven con claridad, paz y fortaleza.